Muy buenos días para todos. Agradezco la invitación de la SAIO y del Laboratorio GSK a participar en este evento. Mi nombre es Diego Pozzi, soy odontólogo, me especializo en implantología oral y ejerzo la profesión odontológica todos los días de mi vida. Además de eso, me encargo de brindar asesoría odontológica al Laboratorio GSK con respecto a todo el componente científico y educativo que se encuentran detrás de sus productos y toda la ciencia detrás de los productos. Estas charlas las solíamos dar de manera presencial en diferentes ámbitos odontológicos, universidades, círculos, asociaciones. Por el contexto de la pandemia, ahora estamos dando estas charlas de manera virtual. Espero que pronto nos podamos ver nuevamente para darlas de manera presencial. Pero bueno, agradezco muchísimo la invitación. Y el tema del día de hoy es la evidencia y sustento para el uso de los adhesivos de prótesis dentales. Y más concretamente, vamos a hablar de las guías de los adhesivos desarrolladas por expertos globales y que han sido publicadas por la Oral Health Foundation. Vamos a hablar un poco primero de la introducción. Hay pocas guías de asociaciones dentales y líderes de opinión dirigidas a quienes utilizaban prótesis dentales removibles. Es decir, los que se encargaron de elaborar estas guías se dieron cuenta que cuando hicieron una revisión a nivel internacional de las diferentes asociaciones odontológicas internacionales, vieron que las recomendaciones eran muy disímiles entre un país y otro país, con respecto al cuidado de la prótesis y también con respecto a la higiene de la prótesis. Es por eso que necesitamos, de alguna manera, unificar criterios. En el Congreso del IADR, en junio del año 2019, se lanzó el documento informativo sobre las guías para el uso de los adhesivos para prótesis dentales y sus beneficios para la salud bucal y general, que fue publicada por la Oral Health Foundation, que buscaba orientar no solamente a los profesionales de la salud bucal, sino también a los pacientes con respecto al uso óptimo de las cremas adhesivas para prótesis dentales. Pero antes de eso vamos a explicar lo que es la Oral Health Foundation. La Oral Health Foundation es una organización sin fines de lucro, independiente, que hace más de 40 años trabaja para mejorar la salud oral y el bienestar general de las personas. Su misión es tratar las desigualdades existentes en la salud oral, mejorando la calidad de vida de las personas. Y esto implica un trabajo de forma conjunta entre los gobiernos europeos y de Gran Bretaña, profesionales de la salud, de la odontología, fabricantes de industria odontológica, agencias nacionales y locales y con el público en general. Ahora, habiendo explicado lo que es la Oral Health Foundation, vamos a hablar de ciertos datos de la prevalencia del dentulismo y el rol de las prótesis dentales removibles. Toda esta información se encuentra en la guía de la Oral Health Foundation y empezamos hablando de estos datos estadísticos. Nosotros sabemos que en un mundo ideal, a nuestros pacientes, por cada pieza dentaria ausente, le colocaríamos un implante dental. Lamentablemente sabemos que eso no es posible, porque existen tres grandes limitantes para la instalación de un implante. En primer lugar, tenemos que hablar lamentablemente de la cuestión económica. Hay muchos pacientes que no pueden afrontar el costo de la instalación de la infraestructura para luego la mesoestructura y la supraestructura protética. Sabemos que hay muchos pacientes que no pueden encarar el costo de un implante dental. O sea que primero tenemos la limitación económica. Después tenemos la limitación clínica, la ausencia de volumen óseo. La ausencia de volumen óseo, la pérdida del tejido óseo, sobre todo a nivel vertical, que dificulta a veces la instalación de implantes dentales, es también un factor limitante para la instalación de este tipo de dispositivos. Y por último, el factor psicológico. Factor psicológico, que son pacientes que a lo mejor han sufrido a lo largo de su vida cirugías odontológicas que les resultaron traumáticas, quieren evitarse el estrés del acto quirúrgico y deciden no instalarse tal vez los implantes dentales. Lo que queremos decir con estos datos es que la elaboración de una prótesis dental removible para resolver los problemas de dentulismo parcial y los problemas de dentulismo total es algo que seguimos haciendo en el consultorio y que lo vamos a seguir haciendo en los próximos años durante mucho tiempo. Lo que estamos viendo aquí son unos datos estadísticos muy interesantes de la incidencia en el uso de las prótesis dentales. Esto es una encuesta que se hizo en diferentes países. Lo que estamos viendo es
en rojo alta incidencia, en naranja mediana incidencia y en amarillo baja incidencia. Y cuando hablamos de promedio llegamos a promedios muy interesantes, que el 8% de la población adulta usa prótesis dentales completas, un 12% usa prótesis dentales parciales y casi la mitad de los usuarios de prótesis dentales, un 45%, tienen una franja de edad que va entre los 40 y los 59 años. A su vez, tenemos que hablar de las proyecciones mundiales y regionales. Sabemos que entre el año 2000 y el año 2050, la proporción de habitantes del planeta mayores de 60 años se va a duplicar. Es decir, vamos a pasar de ser el 11% al 22%. En números absolutos, se habla de que este grupo pasará de 605 millones a 2.000 millones en el transcurso de medio siglo. Entonces se espera que para el año 2050 haya 2.000 millones de personas de más de 60 años, más del doble de lo que hay actualmente, porque la expectativa de vida ha aumentado y se ha vuelto además menos aceptable ser visto con dientes faltantes. Es decir, vamos a tener una población que cada vez va a envejecer más, con problemas de dentulismo parcial o total, y que vamos a tener que resolverle su problema de dentulismo a través de una prótesis dental removible, ya que por cuestiones económicas, clínicas o psicológicas no se van a poder instalar una prótesis dental y vamos a tener que resolver su problema de dentulismo a través de una prótesis dental removible, que sabemos que mejora su apariencia, mantiene la dimensión vertical, brinda el soporte labial, mejora la autoestima y la confianza de nuestros pacientes, mejora la masticación y además ayuda a mantener una nutrición saludable. Ahora, en la elaboración de una prótesis dental removible, a nosotros nos encantaría que fuera un trayecto simple y sencillo por pasos como nos enseñan en la facultad. Es decir, que sea una impresión primaria, una impresión definitiva, registros, montaje en el articulador, prueba de enfilado, instalación, un ajuste y listo. Lamentablemente nosotros sabemos que esto no es así, sobre todo cuando tenemos que hacer la primera prótesis dental removible para nuestros pacientes. Empezamos a caminar un camino intrincado y complejo en el cual empieza a tener mucho impacto el aspecto psicológico. Además, los pacientes tienen una expectativa poco realista con respecto a sus prótesis dentales. Esa expectativa poco realista hace que cuando uno le instale las prótesis dentales, los pacientes tengan insatisfacción y pérdida de confianza, porque piensan que estas piezas dentarias artificiales van a hacer lo mismo que sus piezas dentarias naturales, en su mejor momento. Y lamentablemente eso no es así. Además, otro factor a tener en cuenta es el periodo de adaptación neuromuscular. Y este periodo de adaptación neuromuscular no dura un par de semanas, dura muchos meses. Es la percepción inconsciente de los tejidos del sistema estomatognático a este nuevo dispositivo protético. Y este periodo de adaptación neuromuscular le lleva a nuestro paciente mucho tiempo. Y una vez que pasó todo este camino tan intrincado y complejo y el periodo de adaptación neuromuscular, nuestros pacientes tienen y nos dicen cosas como esto. Afecta todo lo que hago y la manera de cómo me siento conmigo mismo. Siente que pierden muchos compromisos cuando tienen la prótesis dental. Se sienten culpables, incómodos, avergonzados. Les preocupa el olor del aliento, cómo afecta su intimidad. Siente que no pueden sonreír mucho, no quieren reírse con la boca abierta. Se sienten juzgados si la gente descubre que tienen una prótesis dental. Y estableciendo ciertos valores de porcentaje decimos que el 19% evita comer ciertos alimentos, el 8% se preocupa por el aspecto íntimo y un 12% son conscientes de que las prótesis dentales afectan las formas en las cuales los pacientes suenan al hablar. Es en este contexto que empezamos a hablar de los adhesivos para prótesis dentales removibles. Cuando nosotros hablamos de la elaboración de la prótesis dental removible, nosotros somos de la escuela del doctor Facina, la escuela del doctor Frisia, que cuando encaramos al paciente desdentado,
encaramos a ese paciente que tiene el sistema estomatognático interrumpido a nivel del componente osteodentario y que es necesario volver a integrar a través de una prótesis dental removible para reemplazar estos tejidos dentarios, óseos y mucosos ausentes. Ahora, nosotros sabemos que hacemos nuestro mejor esfuerzo tomando impresiones primarias, definitivas y haciendo todos los registros que sean necesarios. Le pedimos a nuestro laboratorio que trabaje con materiales de calidad para que podamos hacer la mejor prótesis dental removible que pueda hacer nuestro paciente. Se la instalamos y por más que la prótesis dental esté bien adaptada, esta prótesis dental puede llegar a tener un pequeño movimiento en el interior de la cavidad bucal. Un movimiento que es mínimo de hasta 1 milímetro. Y es este movimiento que se da en las prótesis dentales removibles y sobre todo también en las prótesis completas inferiores, un contexto en el cual los pacientes se encuentran, ¿sí?, buscando una seguridad adicional. ¿Cómo actúan los adhesivos? Con respecto a los adhesivos, lo que tenemos que tener en cuenta, sí que es una serie de componentes. Tienen saborizantes, tienen conservantes, espesantes, pero lo que más nos interesan son los principios activos que brindan adhesión. Los principios activos que brindan adhesión son la carboximetilcelulosa, que es un polímero natural, sí, que es lo que se hidrata rápidamente y brinda la fijación inicial. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que la carboximetilcelulosa puede ser muy soluble. Es por eso que en los años 70 se empezaron a incorporar polímeros sintéticos. Polímeros sintéticos que tienen un nombre muy largo, que se llaman, por ejemplo, sal parcial sódico-cálcica de polimetilbeniléter de ácido maleico. Estos polímeros sintéticos son menos solubles y con la combinación del polímero natural y del polímero sintético es que mejoramos la adhesión a corto y a largo plazo. Entonces, de ahora en adelante, cuando nosotros recomendemos un adhesivo, siempre busquemos esta combinación de polímeros. El polímero natural, que suele ser la carboximetilcelulosa, y el polímero sintético. Ahora, ¿qué es lo que hace esta combinación de polímeros, del polímero natural y el polímero sintético? Ocupan el espacio que existe entre la prótesis y la encía, se hidratan y lo que van a hacer es incrementar las fuerzas adhesivas y cohesivas de la película salival. Esas fuerzas adhesivas y cohesivas de la película salival van a verse incrementadas y se va a traducir en una mayor retención y estabilidad para mi prótesis dental removible. Estos adhesivos han sido muy estudiados, hay muchos estudios publicados y se ha demostrado que mejoran la retención y la estabilidad, mejoran la confianza y la comodidad y reducen la acumulación de partículas de alimento por debajo de la prótesis. Y en unos minutos vamos a hablar de todos los estudios en los cuales llegamos a estas conclusiones. Pero antes de hablar de esto, vamos a hablar de ciertos pacientes o de ciertos casos de que pacientes que por más que tengan prótesis dentales bien adaptadas, contienen o más que nada presentan factores individuales que pueden atentar contra el correcto desempeño de una prótesis dental removida. ¿Y cuáles son esos factores individuales? Factores anatómicos desfavorables, disminución de la secreción salival, pacientes con prótesis dentales inmediatas, pacientes que tengan prótesis dentales parciales, PPRs, y aquellos pacientes que tengan problemas para acostumbrarse a la prótesis dental, que son, o sea que es la primera vez que las utilizan. Empezamos a hablar un poco con respecto a los factores anatómicos. Sabemos que la retención que brinda un adhesivo va a ser proporcional al área cubierta por la prótesis dental. La reabsorción ósea puede afectar gradualmente la anatomía oral. ¿Qué factores anatómicos pueden reducir la retención de la prótesis dental? Y, lógicamente, un maxilar inferior con poco volumen óseo, una cresta alveolar muy plana, un área de apoyo basal pequeña, mucosas muy depresibles, ¿sí? Entonces se puede presentar en el consultorio una paciente como esta señora, que tiene condiciones sistémicas, que perdió sus piezas dentarias o la mayoría de sus piezas dentarias por una periodontitis crónica y que eso implicó una pérdida importante de la cresta ósea alveolar. Hicimos nuestro mejor esfuerzo
para hacer una prótesis dental removible y cuando el paciente, o la paciente en este caso, la empieza a utilizar, empieza con los problemas de retención y estabilidad. El uso de los adhesivos va a ayudar a mejorar la retención en prótesis dentales bien adaptadas, va a ayudar a mejorar la estabilidad y a su vez también se va a encargar de ayudar a manejar los cambios graduales que se van a dar en los tejidos blandos y los tejidos duros con el tiempo. Otro factor a tener en cuenta es la serostomía. Sabemos que hay un porcentaje muy importante de pacientes que pueden de alguna manera padecer de una disminución de la secreción salival. Hay un estudio muy interesante realizado por Toshio y sus colaboradores, en lo cual lo que hizo fue medir el caudal salival de pacientes portadores de prótesis dentales removibles. Utilizó un dispositivo para medir la concentración de saliva que se colocaba en piso de boca, cara interna de carrillo izquierdo, cara interna de carrillo derecho. Y una vez que midió dicho caudal de saliva, lo que observó en sus conclusiones es que hasta un 48% de los usuarios con prótesis dentales de la población que él había evaluado presentaba algún tipo de disminución de secreción salival. ¿Cuáles son las causas de la serostomía? Múltiples. Medicamentos, radioterapias, enfermedades sistémicas, patologías de las glándulas salivales. Pero aquí hay algo muy interesante. Cuando hablamos de los medicamentos, ¿sí?, no hablemos exclusivamente de los psicofármacos. Nosotros sabemos que muchos psicofármacos pueden disminuir la secreción salival. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas medicaciones que se utilizan para la regulación de la presión arterial pueden producir como efecto secundario una disminución de la secreción salival. Y muchos de nuestros pacientes portadores de prótesis dentales removibles son hipertensos y deberíamos chequear si efectivamente existe alguna disminución en la secreción salival. ¿Por qué es tan importante la película salival? Porque lo dijimos previamente, porque la película salival ayuda a que la prótesis se mantenga en posición gracias a sus fuerzas adhesivas y cohesivas, la película salival. Y al mismo tiempo sabemos que esta película consiste principalmente en glicoproteínas de mucina que van a encargarse de proteger a los tejidos de las lesiones que se puedan causar por la base de la prótesis. Es por eso que si mi paciente tiene alguna disminución de secreción salival, se va a ver de alguna manera afectado, o mejor dicho, se va a ver reflejado en el correcto desempeño de su prótesis. En un estudio de pacientes con serostomía, a los cuales se los invitó a utilizar el adhesivo para prótesis dental, ya que eran portadores de prótesis dentales removibles, lo evaluaron positivamente, dijeron que tenían la intención de seguir utilizándolo, refirieron un aumento en la retención y un aumento en la capacidad de masticar. Lo único que tenemos que tener en cuenta aquí es que hay que hacer una pequeña salvedad. Una salvedad de cómo se tiene que colocar el adhesivo. Nosotros generalmente a las cremas adhesivas le decimos a nuestros pacientes que tienen que tener la prótesis dental bien seca. Prótesis dental bien seca y aplicar el adhesivo, ¿sí?, de la forma que indica el fabricante. Ahora, en aquellos pacientes en los cuales hay una disminución de la secreción salival, yo le voy a permitir que la humedezca levemente a la cara interna de la prótesis a fin de poder activar los polímeros que necesitan cierto tipo de humedad y poder de alguna manera ayudar a que mis pacientes tengan un incremento en la retención y en la estabilidad de su prótesis dental removible. Otro caso, pacientes con prótesis dentales inmediatas. Estos casos sabemos que son muy desafiantes, son pacientes que por cuestiones sistémicas tienen que hacerse, o cuestiones de salud bucal, tienen que hacerse exodoncias de piezas dentarias múltiples y para no dejarlo desdentado el día de la cirugía, le voy a hacer una prótesis inmediata. Tomamos las impresiones primarias, las impresiones previas, le mandamos el modelo al laboratorio, le marcamos las piezas dentarias que vamos a extraer, el laboratorio las desgasta en el yeso, incluso también puede simular algún grado de reabsorción ósea, me manda la prótesis dental terminada y yo el día de la cirugía hago las extracciones, la instalo y ya sabemos que son prótesis dentales que suelen tener problemas de retención. Más que nada por
esta gran pérdida de tejido óseo que se produce en la cresta ósea alveolar durante los primeros meses. Durante los primeros meses es una pérdida ósea bastante acelerada. Se habla de un 32% de reducción en las dimensiones del tejido óseo a nivel horizontal. Luego la velocidad de reabsorción se detiene un poco, es decir, no va tan rápido, pero sí se mantiene de manera lenta y progresiva a lo largo de toda la vida. A los pacientes con este tipo de prótesis, nosotros sabemos que tenemos que controlarlos regularmente para ir rebasándolas a estas prótesis con diferentes materiales, rellenos, acondicionadores de tejidos, etcétera. Pero a su vez, sabemos que los adhesivos lo van a ayudar porque ayudan a mejorar la retención, a mejorar la estabilidad y brindar un efecto amortiguador. Otro caso, pacientes con prótesis parciales removibles que no tienen prótesis completas, también sabemos que pueden tener dificultades en el uso de la prótesis, en el uso de este tipo de dispositivos. Hay un estudio muy lindo, en verdad hay muchos estudios en PubMed, aquí estamos mencionando uno de ellos, en el cual un autor siguió la salud de las piezas dentarias pilares en pacientes que tenían prótesis parciales removibles. Es decir, a lo largo de 10 años, él quiso monitorear a todos sus pacientes del consultorio y monitoreó la salud de las piezas dentarias pilares desde el punto de vista dental y desde el punto de vista periodontal. ¿Y qué observó? Que en el paso de los años, y esto no es nada que no sepamos, hasta un 30% de las piezas dentarias pilares de una prótesis dental removible presentaron un incremento en la movilidad. Es posible que los retenedores no sean adecuados o pierdan retención con el tiempo, y la retención pasa a depender más de la mucosa y del control muscular. Esos pacientes, lógicamente, tienen que concurrir al odontólogo para controlar la prótesis y hacer todos los ajustes que sean necesarios. Pero a su vez, mediante este estudio, estamos demostrando que el uso de los adhesivos en pacientes con prótesis parciales removibles pueden disminuir el porcentaje de movilidad de la prótesis, tanto en prótesis parciales superiores como en prótesis parciales inferiores. Y por último, el paciente más difícil de atender. El paciente que nunca utilizó una prótesis dental removible y la tiene que utilizar por primera vez. Estos pacientes son los pacientes que tienen más problemas para acostumbrarse a estos dispositivos. Como dijimos previamente, tienen esa expectativa poco realista de que las piezas dentarias artificiales van a hacer lo mismo que sus piezas dentarias naturales. Y cuando se dan cuenta que no es así, tienen una gran insatisfacción y pérdida de confianza. A su vez, también tenemos que tener en cuenta cuál es la queja más habitual de los pacientes portadores de prótesis dentales removibles. Y hasta un 86% de los pacientes se quejan de las partículas de alimento que quedan atrapadas por debajo de sus prótesis dentales. Hay una revisión de la literatura realizada por el American College of Orthodontics, en el cual evaluaron el uso de los adhesivos en pacientes que eran portadores por primera vez de prótesis dentales removibles. ¿Y qué se demostró? Que efectivamente el uso de los adhesivos para prótesis dentales ayudó a bloquear el ingreso de partículas de alimento, mejoró la retención, mejoró la experiencia del paciente al utilizar la prótesis dental y por ende puede mejorar la percepción de los usuarios de la prótesis en relación a la retención, la estabilidad y por ende en la calidad de vida. Ahora, dijimos hasta recién cómo el adhesivo ayudaba a aumentar la retención, la estabilidad y cómo ayudaba a formar un sello que evitaba el ingreso de partículas de alimento por debajo de la prótesis. Pero para llegar a estas conclusiones, sí, tenemos que realizar estudios. Y estos estudios creo yo que es lo más importante, lo más interesante de esta charla. Hay muchos estudios de este estilo, hay mucho para leer en las guías de la Oral Health Foundation. Yo hoy les traje un par para que puedan, para que se los pueda llegar a explicar, ¿sí? Pero esto pienso yo que es lo más importante y es lo que nos permite efectivamente garantizar que los adhesivos ayudan a incrementar la retención y ayudan a formar este sello que evita el ingreso de partículas de alimento por debajo de la prótesis. Bien, ¿cómo se hacen los estudios? Bueno, estos estudios es muy importante entender cómo se hacen. Se hacen en pacientes, ¿sí?
que son pacientes desdentados, ¿sí? Se toma una población que generalmente tiene 60 años o más, y esto es muy importante. A todos los pacientes que participan en el estudio, ¿sí? Se les va a realizar una prótesis nueva. Es decir, no van a venir a hacerse el estudio con su prótesis dental antigua. A todos se les va a realizar una prótesis dental nueva que esté bien adaptada. Se hace en clínicas odontológicas por odontólogos y además que están con supervisación. Una vez que esa prótesis dental es realizada, lo que se hace es valorar su retención y estabilidad mediante el índice de Kapur. El índice de Kapur es un índice que se utiliza mucho, lo utilizan mucho los europeos, que es un índice, es un score que evalúa la retención y la estabilidad. Básicamente, el índice de Kapur vendrían a ser las pruebas de la cubeta remarginada. Apertura bucal máxima, lateralidad izquierda, lateralidad derecha, soporte vertical, es decir, retención vertical. Es decir, se valora todo eso en la prótesis que se acaba de realizar y se le da una numeración. Si la numeración es buena, recién ahí el paciente pasa a la segunda fase del estudio en el cual se empiezan a utilizar los adhesivos. Y esto es para mí muy importante que hoy todos los colegas lo entiendan bien. Estamos hablando de prótesis dentales completas, bien adaptadas. Entonces, veamos cómo se hicieron la segunda fase del estudio. Se utilizó, a un grupo de pacientes, se utilizó el adhesivo versus el no uso del adhesivo y se midió la fuerza de mordida con un dispositivo similar al natómetro. ¿Se acuerdan cómo era el natómetro? Es ese dispositivo en forma de broche que el paciente muerde y que tiene una escala numérica en el sector anterior que determina la fuerza de mordida. Bueno, es algo muy similar a eso. El paciente muerde y se determina la fuerza de mordida. ¿Y qué se demostró? Que efectivamente, con el uso de los adhesivos, teníamos un incremento en la fuerza de mordida de hasta un 38% en comparación al no uso del adhesivo. Otro estudio, pero que partió de los parámetros que acabamos de nombrar recién. Un estudio en el cual lo que se quiso hacer fue evaluar la migración de partículas de alimento por debajo de la prótesis. Pero siempre partimos de los mismos parámetros. Prótesis dentales bien adaptadas, con buenos valores de retención y estabilidad, con el índice de Kapur. Una vez que la prótesis dental estaba bien adaptada, con buenos parámetros de retención y estabilidad, se utilizó el adhesivo versus el grupo control que no se utilizó el adhesivo, y en esta ocasión no se midió la fuerza de mordida. Lo que se hizo en esta ocasión fue pedir al paciente que ingiera un alimento. El alimento fue maní, ¿sí? Peanuts. Y luego el paciente lo que tuvo que hacer fue una serie de ciclos masticatorios. Una vez que hizo esos ciclos masticatorios, lo que se hizo fue evaluar la migración de partículas de alimento por debajo de la prótesis. ¿Y qué se demostró? Que efectivamente, mediante el uso del adhesivo, había una disminución del ingreso de las partículas de alimento en un 74%. O sea, hemos demostrado mediante un estudio cómo efectivamente el uso de los adhesivos ayuda a disminuir el ingreso de las partículas de alimento por debajo de la prótesis. Otro estudio más. Este no es un estudio sobre pacientes, es un estudio in vitro, en el cual se obtuvo una muestra de tejido gingival sintético y se colocaron semillas de amapola con una base de una prótesis. Esta base de una prótesis, que era una base acrílico, se colocó sin el adhesivo y sin el adhesivo. A continuación, se lo sometió a un proceso de agitación para simular la masticación. ¿Y qué se comprobó? Que efectivamente, con el adhesivo, había un daño limitado de las partículas al estrato córneo. ¿Se acuerdan que el tejido gingival tenemos el estrato basal, el espinoso, el anuloso, el córneo? Bueno, efectivamente, mediante el adhesivo, vemos menor daño de las partículas al estrato córneo. Pero aquí tenemos que hacer una aclaración muy importante. No estamos diciendo que si la prótesis dental lastima, el paciente utilice el adhesivo para evitar que la prótesis dental le lastime. Nada, no estamos diciendo eso.
Nosotros sabemos que si la prótesis dental está injuriando o generando un daño en la cavidad bucal, es muy importante que realice todos los controles que sean necesarios con el odontólogo para que se hagan todos los ajustes y desgastes que sean necesarios para evitar una úlcera traumática. ¿Sí? Lo que quiere demostrar este estudio que efectivamente el uso de los adhesivos puede ayudar a reducir la irritación tejido gingival por partículas de alimento atrapadas. Pero por favor, que si los pacientes están notando que su prótesis dental le lastima, que no utilice el adhesivo para evitar la injuria, sino que vaya al odontólogo para que se hagan todos los ajustes y desgastes que sean necesarios. Y por último, parámetros, que son parámetros tal vez más subjetivos, pero que son parámetros importantes que también tenemos que medir, ¿sí? Que es la satisfacción, el confort y la confianza. ¿Y qué se observó? Que efectivamente, versus el no uso del adhesivo, los pacientes cuando utilizaban este tipo de productos había mayor satisfacción, mayor confort y mayor confianza cuando utilizaban el adhesivo versus el no uso del adhesivo. Tal vez son parámetros subjetivos, pero no importa, son parámetros muy importantes que tenemos que pedirles a nuestros pacientes porque al final son ellos los que utilizan las prótesis dentales removibles. ¿Cuáles son las conclusiones de los expertos globales entonces de las guías de la Oral Health Foundation? Bueno, de alguna manera las conclusiones de estas guías dicen que existe una falta de conocimiento de los beneficios que brindan los adhesivos para prótesis dentales entre los profesionales odontológicos. Y muchos profesionales consideran que recomendar los adhesivos es una forma de compensar los defectos de fabricación de la prótesis dental removible. Y nosotros sabemos que eso no es así. Justamente hoy acabo de demostrar que todos los pacientes obtuvieron los mejores beneficios con este tipo de productos cuando las prótesis dentales estaban bien adaptadas. El uso correcto de un adhesivo para prótesis dental puede ofrecer tanto al odontólogo como al paciente una forma de asegurar la prótesis y poder complementar los mejores esfuerzos del profesional para que la prótesis dental quede bien adaptada y asentada. La mayoría de los usuarios para prótesis dentales completas no los usan de forma adecuada y regular, ¿sí? Y es por eso que necesitamos estas guías estandarizadas para el uso, la aplicación y la remoción correcta de los adhesivos de las prótesis dentales, como así también necesitamos que estas guías sean de alguna manera leídas por los profesionales odontológicos para que vean toda la información clínica y toda la validación científica que existe detrás de estos productos y porque estamos convencidos que tienen que incorporarlos en una rutina de cuidado diario para el uso de su prótesis dental removible. Nada más. Muchísimas gracias. Agradezco nuevamente la invitación de la SAIO y del laboratorio GSK a este evento y muchísimas gracias por invitarme a participar en este espacio. Muchas gracias para todos.